Hola catalano-madridistas, ¿qué tal? Bueno, hago este vídeo porque quiero comentar las palabras de Messi y sobre todo las palabras de Xavi sobre la Champions, ¿no? También estoy muy contento porque por fin, desde dentro del club, se da respuesta a este tipo de ataques constantes, en este caso directamente desde miembros del club rival como es Xavi, ¿no? Decía Xavi que aquí lo que marca si eres el mejor o no es la Champions, sino la Liga, ¿no? Diciendo que normalmente el que gana la Champions no es el mejor, sino el que es mejor en momentos puntuales, ¿no? En momentos concretos, que sabe aprovechar ciertas casualidades, que tiene suerte, en fin, haciendo referencia un poco a eso, ¿no? Y contestaba a Carvajal, para mí de forma brillante, ¿no? Que si has ganado 5 Champions de las últimas 8 o 9, de las últimas 9 creo que comentó, mmm, mucha casualidad no podía ser, ¿no? No era solo momentos puntuales, sino que era algo más, seguramente, que eras el mejor. Y esto es cierto, ¿no? Primero, a mí me hace mucha gracia porque desde la prensa y desde... Porque que lo hagan desde el Barça, al final yo entiendo que el dolor que le inflige el Madrid al Fútbol Club Barcelona y a todos sus aficionados cada vez que gana una Champions es terrible. Es terrible porque ellos se dan cuenta que han tenido la mejor época de la historia del Barça sin ningún género de dudas. Es esta historia reciente, es desde que armó el equipo Frank Rijkaard, pasando por Guardiola, que seguramente fue cuando mejor jugaron al fútbol, y la época de Luis Enrique, posterior de Luis Enrique. Esos tres entrenadores forman parte de la etapa más brillante nunca recordada por el Barça. O sea, hasta el día de hoy hay muchísima diferencia entre esa etapa y el resto de la historia del Barça, tanto por delante como hasta ahora por detrás, ¿no? Coincide con la llegada de varios jugadores muy importantes, de varios equipos muy reconocibles y muy importantes, como pueden ser, pues, la primera etapa con Rijkaard, pues era la etapa de Ronaldinho, de Deco, de To, ¿vale? Un Tureyaya, etcétera, etcétera, muchos jugadores, pero muchos de ellos muy buenos, ¿no? La segunda etapa hay jugadores que permean, ¿no? Pues la llegada de Dani Alves, la explosión de Leo Messi, Iniesta y Xavi, que ya estaban pero no entraban, la llegada de Busquets, ¿vale? Luego el tema de, pues, Henry, Villa, Alexis Sánchez, Pedri, ok, estos jugadores, ¿no? Que varios de estos jugadores comparten dos etapas, o bien la primera y la segunda, o bien la segunda y la tercera, en fin, ¿no? Luego, posteriormente, pues con la llegada de Luis Enrique, una vez que se acaba... Bueno, la primera etapa es pues Puyol y Márquez, la segunda etapa pues son Piqué Puyol, Piqué Mascherano, ¿no? Y luego ya viene la última etapa de Luis Enrique, pues donde se llega a Neymar, etcétera, etcétera, Luis Suárez, en fin, ¿no? Para mí estos, no sé exactamente cuántos son, pero igual son 12 años o así de fútbol, el Barça consigue hilar con, con pequeños altibajos, evidentemente, hay como pequeñas caídas cuando se acaba una etapa y empieza otra, pero muy poco, prácticamente es como mantenerse en la cresta de la ola, ¿no? Y a pesar de todo, a pesar de que es muy difícil mantener etapas tan largas siendo un equipo bastante dominante y bastante ganador, a pesar de todo, el Madrid ha conseguido sacarles Champions de ventaja incluso dentro de ese mismo periodo. Y esto es algo horrible para el barcelonismo. Hablo del barcelonismo porque hablo tanto desde dentro como desde fuera del club. Es algo que se ve, que
que se lleva con mucho dolor, ¿vale? Porque sí, el equipo de Guardiola juega muy muy bien, lo que tú quieras. Hay muchos palmeros que dicen que nunca han visto jugar al fútbol como jugaba el Barça de Pep Guardiola, que el tridente de Luis Enrique era increíble, que la magia del equipo de Francia... Sí, lo que tú quieras. Pero empiezas a echar cuentas con las Champions y te queda de ver. Y has tenido al mejor jugador de tu historia y a uno de los 3, 4, 5 mejores jugadores de nunca, ¿vale? De la historia del fútbol, como es Leo Messi. Toda su carrera, toda, o sea, Messi empezó en el Barça y cuando se fue del Barça hace temporada y media, ya era un jugador en decadencia, era un jugador ya de 34 35 años, que llevaba 3 o 4 años o un par de años en clara bajada de nivel, ¿vale? Por motivos por los que sean, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, a pesar de que has sacado de la Masía cantidad de jugadores excelentemente buenos, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, Piqué, un montón de jugadores maravillosos, que has hecho muy buenos fichajes, evidentemente también has cometido errores en los fichajes, esto es impepinable, pero bueno, trajiste a Ronaldinho, trajiste a Deco, trajiste a Eto'o, que fue un robo al Madrid y te salió increíble. A Neymar, a pesar de todo el coste, fue un jugador que donde mejor rindió fue en el Barça. Luis Suárez, un rendimiento increíble. Dani Alves, un rendimiento espectacular. Mascherano también. En fin, Keita, etcétera, etcétera. O sea, a pesar de Víctor Valdés, no me quiero dejar ninguno, pero hay tantos que, bueno, a pesar de todo eso, no has sido capaz de recortar la distancia que había contra tu principal rival, que es el Madrid. Es más, en algunos aspectos, la distancia se ha ensanchado más. Y prácticamente lo poco que has conseguido recortar la distancia es alguna liga, y no muchas, y Copas del Rey. Que al final no deja de ser un torneo importante, pero menor. Y entonces, en el torneo más importante de todos, evidentemente has dado un salto bestial, ¿vale? Porque te has puesto con 5, has conseguido ganar 4 Champions, pero el Madrid, ¡pam!, también te supera en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se lleva mal desde Can Barça. Pero había una dinámica por parte del Madrid de, bueno, dejar que la prensa te apalee, ¿vale? Dejar que todo el mundo le quite mérito a, nada, la Champions, eso es suerte, eso la puede ganar cualquiera, ¿no? El gran Cholo Simeone, con bastante presupuesto, siendo el entrenador mejor pagado, con muy buenos jugadores y con 10 años o más, ¿vale? Jugando, no ha sido capaz de ganar la Champions. Pep Guardiola, para muchos gurús, el mejor entrenador del mundo, el inventor del fútbol prácticamente, con el Bayern, que venía de ganar la Champions el año anterior, que lo coge, con todo a favor, no fue capaz de ganar la Champions. Llega al Manchester City, después de haber metido el City una cantidad de dinero salvaje, con Pellegrini, y de tener ya un equipo hecho, y además un equipo con una filosofía bastante similar a lo que le gusta a Guardiola, el estilo de juego Guardiola. Vale, con eso, con un presupuesto prácticamente limitado y con mucho tiempo para trabajar y todo a favor, con todo su equipo, que sí Chiqui, que sí no sé qué, con todo eso y muchos años, tampoco ha sido capaz de ganar la Champions. Te vas al PSG con lo que tú quieras, con todas las carencias que tú quieras organizativas, pero con dinero por castigo, sin ningún tipo de límites, con las plantillas que tú quieras, con muy buenos entrenadores, porque el PSG ha tenido muy buenos entrenadores, tampoco ha ganado la Champions. Ves equipos maravillosos, con entrenadores magníficos, como puede ser el Liverpool de Jürgen Klopp, con equipos hechos que son bestias de equipos, con estilos que parecen muy adecuados para la Champions, físicos, ida y vuelta, mucha concentración, muy trabajados tácticamente, con muy buena presión, y aún así, pues una Champions, y el Madrid llega y te
te revienta 5 Champions así, como el que no quiere la cosa. Y esto, no, suerte, no, bueno, no, tal. Porque yo no veo criticar al Liverpool porque gana la Champions o cuando la gana el Bayern, decir, no, fue suerte. No, bueno, pues en un partido te va un poco mejor, en otro partido no, etcétera. Pero el que gana la Champions es el que lo merece. O de los que más lo merece. Y si no es el mejor, es el que mejor ha jugado y el que mejor lo ha hecho. O sea, está todo muy cerca. Y desde luego, si en 8 o 9 años ganas 5 Champions, no hay ninguna duda de que eres el mejor equipo en la Champions. Pero vamos, de aquí a Lima. De aquí a Lima. ¿Vale? Entonces, ¿que los torneos de Champions y de Liga son diferentes? Sí. Pero la Champions es mucho más difícil porque te obliga, como bien dijo Carlo Ancelotti, a dominar no solo lo que se suele dominar en Liga, que es ser técnicamente, tácticamente mejor que tu rival, sino que tiene momentos concretos de mucha presión y te obliga a saber llevar esa presión, saber jugar con el marcador a favor, saber jugar con el marcador en contra, aprovechar esas oportunidades que son pocas pero siempre se presentan, y en eso, además de, evidentemente en el fútbol, porque si no juegas a fútbol, por muy bueno que seas en eso, tampoco te sirve, pero en eso el Madrid es el rey. Y por eso es el mejor equipo de la Champions, que es la mejor competición del mundo y la más difícil de ganar. Porque la más difícil de ganar no es la Liga Alemana, ni la Premier, ni la Liga Española. Lo más difícil de ganar es la Champions. ¿Vale? Lo más difícil de ganar es la Champions. Y lo que tiene más valor es la Champions. Y se ve en certámenes del Balón de Oro, etcétera, etcétera, que el peso que se le da a la Champions es enorme, solo superado por un mundial, probablemente. ¿Vale? Pero todo lo demás, en casi todo lo demás, la Champions es capital, porque es muy difícil de ganar. Muy, muy, muy difícil de ganar. Y el Madrid ha sido capaz de ganarla con Cristiano. Sin Cristiano. En esta época, cuando era la Copa de Europa, en muchas fases. Y es por eso, porque el Madrid tiene un ADN especial. Y es lo que gente como Xavi y como Messi, que han vivido atormentados por ello, Xavi como jugador y ahora como entrenador, y Messi como jugador durante toda su carrera, porque el Madrid siempre ha tirado por bajo, no digo todos sus méritos deportivos, pero muchos de ellos, ganando Champions de forma recurrente y en algunos casos consecutiva. Y eso el Barça lo lleva clavado como una puñalada muy dentro. Y los palmeros de la prensa le dan bola al relato, ¿no? A ese de, sí, no, la Liga, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y ya era hora que el Madrid saliera y dijera, señores, despertar. Que esto no es tan así. Esto funciona así y esta es la realidad. ¿Vale? Si tú ganas 5 de 8 o 5 de 9, si ganas 5 veces de 9 contra todos los mejores, el torneo más difícil del mundo, es que eres el mejor. No hay género de dudas respecto a eso. Porque igual que en un partido tienes suerte, en el otro no la tienes. Igual que un día te benefician, otro día te perjudican. Pero ya sabemos cómo es Xavi, ¿qué se puede esperar de un tipo que sale despotricando de los árbitros en Champions pidiendo que salga el colegiado a hablar? No, que salga el colegiado y que lo explique. Si lo va a explicar, porque lo digas tú. No sale nunca a explicar nada y lo tiene que explicar cuando te perjudica a ti. Eso sí, hace 3 semanas una mano clarísima de Piqué en Liga, que no entró el VAR y que no se pitó, y ahí nosotros no hablamos de los árbitros porque es muy difícil, así de niño bueno, sale bien peinadita rueda de prensa, es una de esto muy difícil y además está el VAR y no me corresponde a mí, nosotros nunca vamos a hablar de los árbitros. 3 semanas después te perjudican y a ladrar de los árbitros. Como le atribuyen a Groucho Marx que estos son mis principios y si no te gustan, tengo otros. Así funciona, esos son los valores
del Fútbol Club Barcelona. Así funcionan las cosas cuando me da el aire, cuando me impulsa el aire, cuando tengo aire de cola, y cuando me da el aire de cara ya hablamos de otra cosa, utilizamos esto para hablar, lo que está aquí escrito. Entonces, si dices que no hablas de los árbitros, no hablas de los árbitros. Y si hablas de los árbitros, hablas de los árbitros. Pero ¿qué puedes esperar de un club donde Guardiola salía a criticar, que lo dijo Mourinho? Guardiola salió a criticar acierto arbitral. Un acierto arbitral, ya es de locos. Pues bueno, eso pasa en Can Barça y la prensa aplaude. La prensa aplaude. Y yo echo de menos que el Madrid salga a poner las cositas en su sitio y no solo los jugadores y el entrenador, que también, sino Butragueño y igual Florentino también de vez en cuando tiene que decir algo. Igual que le ha tocado la carita al que la hizo, hay que tocárselo a alguno más seguramente. Y nada, esto es todo. Solo quería comentar esto. A ver si podemos ganar el partido contra el Getafe. Y ya de aquí poquito el clásico. Tengo muchas ganas. Muchas ganas. Darle like si os gusta el vídeo. Un abrazo a todos y hasta la próxima, catalano madridistas. Chao.